Señor. Amén. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al consultorio pastoral. Abrimos las puertas, acomoden las sillas ahí. Tarde gris, pastor, otra vez. Sí, gris. Tarde gris. La gente dice triste también, me parece que el sol nos alegra. Un poco de eso hay, pero la verdad que la alegría o la tristeza, por lo menos en los cristianos, no depende del clima, sino todo el invierno estaríamos entristecidos. Damos gracias a Dios de que Dios está con nosotros. Amén. Su presencia nos renueva cada día, el gozo de estar con Él nos anima todo el tiempo a transitar precisamente por este tiempo de cuarentena. Y hemos aprendido palabras nuevas, pastora, en este tiempo, ¿no? Cuántas palabras raras que existían, estaban en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, pero la verdad que estaban en desuso. Así que hoy pensamos en alguna reflexión que pueda ser la continuidad de lo que veníamos viendo, de lo que veníamos mirando. Ahí no sé qué está haciendo la pastora, está mezclando todo, que no sé qué está. Si apaga aquel coso, pastora, a lo mejor sería mejor. Porque tenemos otro dispositivo donde ella va mirando los mensajes. Y bueno, ahí metió el dedo. Por ahí la pastora es de hacer volar las cosas y hacerla desaparecer. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Decía que estamos aprendiendo palabras nuevas. ¿Listo, pastora? Sí, está listo, está listo. ¿Quiere bajarle el audio del teléfono también? No, ya está. Decía que estamos aprendiendo palabras nuevas. El otro día hicimos una especie de hisopado espiritual, una especie de test, a ver cómo andábamos. Tantos días de cuarentena, se va resintiendo nuestra práctica de la fe o no. Para eso era la evaluación. Luego los grupos, entre semana, una hermana tuvo la idea de hacer una evaluación a raíz de la predicación del domingo, así que sé que han estado trabajando los distintos grupos que hay en la iglesia de ver cómo nos está yendo espiritualmente en esta cuarentena, qué cosas detectamos con ese test que hicimos, que vimos varias áreas de la vida cristiana, donde puede haberse resentido de alguna manera nuestra práctica de la fe o nuestra fe durante estos días de encierro. Así que, siguiendo con la misma temática, hoy dijimos, otra de las palabras que estamos aprendiendo es el asintomático, por lo menos que está muy de moda, que son aquellos que poseen el virus, pero que no hay evidencias todavía, que no se alcanza a evidenciar. Y pensé, por eso, en una espiritualidad, pusimos ahí por el Estado, ¿no, pastor? En el lado lo mandé eso. Sí. Espiritualidad asintomática. Claro, cuando somos cristianos pero no se nota, sería cuando no hay síntomas. Así que aprovechando un poco todo lo que está pasando, tratando de sacarle un poco el jugo a la situación también, y como predicadores, los que nos gusta esto, porque Dios nos llamó a esto, además nos gusta, una buena manera de ver lo que está pasando para sacar instrucción de la palabra del Señor para estos días. Perdón, pastor, y decíamos también que este ha sido un tiempo en el que posiblemente hemos reiterado algunos temas, como pasa en No tires la toalla, ¿no? Que hemos reiterado temas que ya los habíamos visto, de hecho las quisieron transformarte 2017 y 2019, hay temas que ya los vimos, pero que este ha sido un tiempo, nos reíamos con Juan porque por ahí nosotros que charlamos con los jóvenes y charlamos también con algunos adolescentes, un adolescente muy simpático dice, Majito, vos la tenés que ayudar a mi mamá, porque me parece que es neurótica, pero ella no lo acepta, ella dice que no tiene nada. Nos reíamos un poco con Juan, porque si bien son temas escuchados, creemos que este es un tiempo donde han reflotado algunas cosas, y posiblemente el reiterar los temas tiene que ver con eso, pastor, claro. Que aunque a lo mejor lo habíamos resuelto hace un tiempo, pero este encierro... Es un tiempo oportuno ahora. Exactamente, y este tiempo de estar conviviendo todos juntos, lo cual no estábamos habituados a estar en matrimonio muchas horas como está ahora, a estar con todos los hijos de diferentes edades, ha sacado cosas a la luz. Y no es porque el Señor no las había sanado o no las había trabajado, simplemente que vuelven a reflotar y vuelven a salir ante circunstancias que nunca habíamos tenido, como es esto de la noventena, ¿no? Que son situaciones que obviamente... Son nuevas y bueno, va manifestando en nosotros también algunas reacciones nuevas o a lo mejor más intensamente. No es que nunca las manifestábamos, sino que ahora, con el correr de los días,
se intensificado esas manifestaciones. Así que saludo a mi sobrinita por ahí de Tandil, que saludó recién, Barbie, bienvenida al consultorio pastoral. Y bueno, pensando en estas cosas es que hemos dado este título a este tiempo que vamos a compartir. Si usted viene siguiéndonos estos sábados, en los últimos 2 sábados nos dedicamos a cómo entender la voluntad de Dios, un tema bien vasto, bien complejo, muy interesante, pero la verdad que a veces ha sido de tropiezo para muchos cristianos de no poder entender la voluntad del Señor y no poder hacerla, al no entenderla, a no poderse dar cuenta, a no tener la revelación de qué es lo que Dios quería para ellos. Se han equivocado y, como dije, siempre ha traído pérdida, ¿no? Siempre equivocarse en el camino trae pérdidas, a veces de tiempo, de energías, a veces de plata, siempre trae dolor equivocarse. Así que cuando uno conoce la voluntad del Señor, claro, y puede darse cuenta de lo que Dios espera de nosotros, es mucho mejor para todos nosotros. Así que, como una continuidad de eso que veníamos viendo, queríamos agregar en esta tarde, ahora que sabemos, imaginemos que con las herramientas que ustedes tienen, que hemos dado, ustedes ya están sabiendo cuál es la voluntad de Dios, han podido discernir en esos temas que les preocupaba cuál es la voluntad del Señor. El punto ahora es obedecer, que no es un tema menor. Perdón, pastor, había quedado una pregunta Sí. pendiente del sábado pasado, donde una mujer preguntaba si es voluntad de Dios quedarse sola. Ella es joven, medianamente joven, y está sola con sus hijos, y bueno, la pregunta de ella era si es voluntad de Dios, pastor, Claro. estar sola. Bueno, no me preparé para esta respuesta porque no me acordé. Pero rápidamente podríamos decir que, a menos que haya un propósito muy específico, muy puntual con esa hermana, o con algún hermano, en el caso de Pablo, por las misiones, alguien que ha tenido algún llamado, o tiene que andar mucho por el mundo, o lo que fuere, o sin esos casos, pero que entienda la persona que es un llamado muy específico del Señor, por el cual tenga que estar solo. La verdad es que el diseño de Dios es que el hombre y la mujer no estemos solos. Así que después de una frustración o de algún fracaso, seguramente como puede haber tenido, no es voluntad de Dios que se queden eternamente así. Claro. Habrá que ver algunas otras situaciones, ¿no? Pero no es voluntad de Dios que estemos solos. Yo por ahí lo que le agregaba es que no, tampoco es voluntad de Dios estar con la persona equivocada o estar con la persona que vas a sufrir, como hablábamos un poco ayer en Mujeres Neuróticas, ¿no? Porque volver a tener una persona quizá para sufrir o para pasarla mal tampoco es voluntad de Dios. No, en ese caso es bien aplicable todos estos 2 sábados que hemos visto, varias cuestiones de la palabra del Señor para no equivocarse. Claro. Porque también a veces equivocarse en la compañía después de una frustración o de un fracaso, claro, es mucho peor la remontada, ¿no? Claro. Y a veces uno dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Pero bueno, si nosotros no hemos tomado los recaudos en buscar la voluntad del Señor. Es más, nosotros a los jovencitos generalmente le aconsejamos que cuando se trata, ¿no?, de pensar en su futuro compañero, su futura compañera, oren, le pidan a Dios la dirección, para no errar, y siendo que son jovencitos, imagínense a una edad como la nuestra, ¿no? Comenzar con una persona y errar no es lo mismo que errar a los 20, si bien es feo errar a cualquier edad, pero es diferente ya cuando uno está maduro, tiene hijos, además, volver a sufrir o pasarla mal nuevamente. Por eso también a la elección del compañero, la elección de la compañera, uno debe saber que hay pautas también en la palabra de Dios para esa elección, como dice el pastor, y hoy seguramente se va a tratar de eso, de la obediencia en esos mandamientos de Dios a la hora, claro, de elegir también, porque si elegimos en contra de la palabra de Dios, lo más probable es que la pasemos mal. No nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Así que hoy el punto es, ahora que sabemos, imaginando que sabemos cuál es la voluntad del Señor, tampoco alcanza con saber si no hay una disposición del ser, del corazón, a obedecer la palabra del Señor. Y la verdad que ha habido muchos casos en la historia bíblica, en nuestra historia contemporánea. Uno conoce un montón de cristianos que aún sabiendo la voluntad del Señor, no han obedecido. Y como no han obedecido, han tenido las consecuencias de su desobediencia o de no obedecer. Pues la verdad que tampoco alcanza con saber. Entonces vamos a ver, están con el mate, supongo ahí, puso la pastora Cintia que está con el mate amargo, fenómeno, porque el azúcar hace mal. Mate amargo, yo espero que estén con algún anotador, el blog de notas, alguna lapicera por allí, la Biblia,
porque vamos a ver otra vez, como cada sábado, muchos textos de la palabra del Señor. Amén. Que nos van a ayudar, nos van a conducir en esta hora, 60 minutos que vamos a pasar juntos. ¿Por qué es tan importante obedecer? ¿Por qué no alcanza con saber? Amén. ¿Por qué a veces los cristianos nos ha ido tan mal, en algunos casos, y encontrar la raíz de esos males en nuestra desobediencia? Así que allá vamos, pastora. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Muy bien, para empezar a charlar acerca de esto, si uno se pone a pensar en la vida de Adán, ¿no? Lo tenía todo. Adán en el huerto tenía todo, todas las abundancias, tenía una mujer hecha a su medida, según entendemos por la palabra del Señor. Tenía la comunión con el Señor en el mejor de los lugares, ¿no? Sobrado de todos los bienes, de todo lo que necesitaba, ¡pum!, cayó. Desobedeció, y luego todas las consecuencias sobre él, sobre su esposa, sobre la naturaleza, los echaron del huerto y tantas cosas desagradables que le tocó vivir. ¿Cuál fue el común denominador? La desobediencia. No haber hecho caso a las demandas del Señor para él en su momento. Cuando uno mira la vida de Moisés también, ¿no? Un gran peregrinar por el desierto, un hombre manso, con un montón de manifestaciones de Dios, un montón de experiencias maravillosas con Dios. En un punto, Dios le dice que le hable una roca, él no le habla, le pega con el palo. ¿Qué hizo? Desobedeció. Y luego lleva a la etapa culminante de su vida, ve desde una colina la tierra prometida, el Señor se la hace ver y le dice: ¿te acordás del día que no me honraste? ¿Te acordás del día que no me glorificaste? Claro. Bueno, yo te dije que le hables a la roca y vos le pegaste. Bueno, entonces vas a ver la tierra de lejos, pero no vas a entrar. No vas a entrar. Yo a veces pienso en el Señor en esos casos que fue severo el Señor, ¿no? Porque Moisés es un gran varón, sin embargo, por esa desobediencia. Y veo que a veces pasa, pastora, ¿no? Sí, sí, Yo a veces hablando con un chico que pasó por acá, Gerson, que vino por trabajo, y siempre teníamos largas charlas porque él encantaba hablar, se venía acá porque vivía en el hotel, después le alquilaron una casa a los del trabajo. Y él me decía que algunas personas, reflexionábamos juntos, que algunas personas han pagado caros sus errores. Pues yo la verdad que he visto un montón de personas equivocarse, yo también me he equivocado mucho, usted también, pastora, supongo que se habrá equivocado alguna vez. Pero parece ser que no pagamos tan caros los errores. Y otras personas que han cometido los mismos errores o parecidos, o a mi criterio menos, ¿no? Han tenido finales muy catastróficos. Bueno, yo cuando pienso en estas cosas pienso en Moisés, ¿no? Tantas cosas haciéndolas bien, de pronto ese día no glorificó al Señor y el Señor se lo menciona. Dice: el día que no me honraste, ¿te acordás? Así que pienso en Moisés y también la desobediencia. Pienso en Sansón, ¿no? El pacto con Dios, la fuerza, el pelo. Sí. Que de hecho ese paso me corté el pelo, pastor. Sí, le queda hermoso. Bueno, me alegro que le guste a usted, que importante. Y decía el pacto con Dios, las promesas del Señor y tantas cosas que él disfrutó y de pronto desobedece. ¿Cómo termina? De la peor manera. De la peor manera. Y pensé en Salomón también, ¿no? Lleno de gloria, hasta de plata, porque el Señor le dice: como no pediste plata, pues yo te voy a dar riqueza. Una gran sabiduría para administrar los recursos de Israel. La verdad que un rey exitosísimo. Pero la Biblia decía: no comercialices con caballos, comercializó con caballos. No te juntes con las hijas de los otros reyes. Claro. Se juntó con las hijas de los otros reyes. Y de pronto vemos declinar su vida, ¿no? Y terminar también de la manera que Dios no tenía pensado para él. Y tantos otros ejemplos que puedo ver en la Biblia de personas que tuvieron un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, pastora, un tiempo de vivencias con Dios, y la desobediencia empezó a hacer que sus vidas declinen y no tuvieron un buen final. Pensé en Israel como nación también, como un corolario de todo esto que estoy diciendo, y que termina diciendo Jesús, como dije el otro día, pastor, esa expresión: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo y no quisiste? Así que así termina el Señor con su pueblo, ¿no? Por lo menos en ese periodo, en esa etapa, así termina. Y luego pensé en Capernaum, de las ciudades del Nuevo Testamento, a la que el Señor le reprocha, ¿no? Si se hubiesen hecho en ti, en Sodoma y Gomorra, los milagros que se hicieron en ti, seguramente se hubiesen convertido. Así que son peor, en otras palabras dice Jesús, son peor que Sodoma y Gomorra. Así que de todo esto yo llego a la conclusión que vamos a ver en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, menciona una serie de sucesos
Y luego este remate que está en el versículo 5. Dice, pero de los más, hablando de Israel, pero de los más no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué contundente. Hablando de Israel, pero de la mayor cantidad de personas de su pueblo no se agradó el Señor y quedaron allá perdidos en el desierto. Entonces yo he titulado, cuando he hablado de esta porción, que es más amplia, yo de acá voy a rescatar ese versículo 5 nada más, no alcanza con recibir, hay que obedecer. No alcanza con que Dios te haya hecho pacto, te haya bendecido, te haya honrado, te hayas tenido experiencias sobrenaturales, que hayas tenido regalos del Señor, que hayas tenido vivencias extraordinarias con Dios. No alcanza. Ahí menciona la nube, la columna de fuego, que pasaron por el Mar Rojo. Pablo amplía bastante el concepto para llegar a esta contundente declaración. Nada de eso sirvió, porque ellos no obedecieron. No se agradó Dios de ellos. Así que para mí, yo cuando miro esta porción, pastora, pienso qué importante que es obedecer. Qué importante que es para nosotros obedecer. Qué importante es hacer aquellas cosas como Dios las ha establecido. Porque estas personas que fueron mucho, para mí, por lo menos pastora, ¿no?, mucho más importante a lo mejor en la historia que lo que nosotros podamos escribir con nuestra historia, Moisés, el propio Adán, el propio Israel, Salomón, y terminaron mal sus días, terminaron mal su relación con Dios por no obedecer. Así que yo cuando leo esa porción de Pablo, la verdad que me es de inspiración para obedecer al Señor y las demandas del Señor. Así que no alcanza, como dije, no alcanza con las manifestaciones de Dios si no obedecemos. No alcanza con saber lo que Dios espera de nosotros si no obedecemos. Entonces, pastora, pensé, ¿por qué no obedecemos? Yo me puse a analizar un poco a veces. ¿Qué pasa que los cristianos, conociendo la voluntad del Señor, conociendo la palabra del Señor, teniendo estos ejemplos como yo los cité, ¿no?, que empezaron a desobedecer y empezaron a declinar juntamente con eso? Y llegué a algunas conclusiones que voy a compartir, pastor, ahora. ¿Por qué los cristianos no obedecemos la palabra del Señor? O no obedecemos su voluntad, aún sabiéndola. Y lo primero que se me ocurre decir, antes de ir a esos puntos, que espero que usted esté anotando ahí, es que hay una figura en el automovilismo que es la del navegante, que eso se ve en el rally, en una de las... del tipo de carreras que hay, como el rally o el rally. El navegante, primero conocen la ruta, el navegante toma nota de todas las circunstancias por las que van a pasar y los problemas que pueden encontrar en el circuito, las curvas peligrosas, etc. Y hace una ruta de carrera. Y luego en la carrera, es interesante esa figura, porque luego en la carrera el piloto no va pendiente de lo que tiene que hacer porque el navegante le va tirando. Lo único que tiene, para no poner el coche pata para arriba, lo único que tiene que hacer el piloto es obedecer. Él ya perdió el registro de todo eso que vieron y anotaron. El que está para eso es el navegante. Entonces yo me imagino eso y digo, qué aplicable que es para la vida cristiana, ¿no? Claro. Sujetarnos a obedecer, nada más. No analizar el camino, que eso lo haga Dios. Claro. No analizar las curvas, que eso lo haga Dios. No analizar los peligros, que yo le ponga valoración, si es peligroso o no. Sino enfocarme en obedecer. Y si usted, hay videos en YouTube interesantes, inclusive si usted quiere ver cómo funciona eso, el navegante dice a la derecha, a la izquierda, montículo, curva cerrada, curva abierta. Y el piloto lo único que hace es obedece. Y depende del navegante que no pongan el coche patas para arriba. Claro. Yo pensando en esa metáfora, digo, depende de que seamos obedientes a Dios, que nos va marcando el camino, para no poner el coche, el que sería nuestra vida, pastora, para no poner el coche patas para arriba. Así que, pero primero vamos a analizar humildemente, en mi análisis, por qué los cristianos hemos dejado de obedecer, aún sabiendo la palabra de Dios. Primero quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6, pastora. Yo creo que ahí encontramos una respuesta que yo la voy a dar a forma de síntesis para los que hacen bosquejos, para que les resulte fácil ordenarlos, pero la porción es esta, yo la voy a leer y después les digo qué frase rescato yo, cómo sintetizo este problema que yo veo en la iglesia cristiana de por qué los cristianos no obedecemos al Señor. Dice así, Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y luego repite en el 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y contundentemente dice Pablo, en ninguna manera, en ninguna manera. Plantea la hipótesis, yo lo veo así, ¿no? Un error en la interpretación y en la aplicación de la palabra legalismo ha hecho que muchos cristianos vivan en desobediencia. Pablo cita la gracia y dice que porque estemos en la gracia vamos a pecar. Se ve que ellos también habían entendido mal este concepto, pastor. Dice, ahora que estamos en la gracia, claro, bueno, viva la pepa sería, ¿no? En Argentina. Claro. Pero no, dice Pablo. No entendamos las cosas así. Así que se ve que el tema de la gracia, mal interpretado, el tema del legalismo, porque dígame si no, pastora, en algunos grupos cristianos, ser obediente, ser temeroso de Dios, este es legalista, dice, como si tuviera algo que ver eso, ¿no? Evidentemente han entendido muy mal la palabra legalismo y también han entendido muy mal la gracia. Entonces muchos cristianos, lamentablemente, y si asisten a ese tipo de iglesia, peor todavía, se han relajado respecto a la obediencia y van a acarrear sobre sus vidas consecuencias negativas, en algunos casos hasta dramáticas, porque según ellos obedecer es ser legalista, y la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En todo caso, el legalismo es una valoración literal, decir, del texto por encima de cualquier otra consideración. Claro. Ese es el legalucho o legalista, que lo único que nos importa es lo que dice el texto, como hacían los judíos de antes, ¿no? Sin analizar el espíritu, pero no es, absolutamente, no es una apertura a la desobediencia. Claro. Para que no caigamos en el legalismo, ¿no? Son cosas completamente distintas. El cristiano tiene, y Pablo lo plantea porque se ve que era un problema, ¿no? Porque estemos en la gracia, vamos a dejar de vivir en santidad. No, absolutamente. Y hoy la verdad que se habla poco de este tipo de cosas, o se habla más, ¿no? Hasta en algunos púlpitos se tiene miedo de hablar de la santidad, o se tiene alguna cuestión, o como que no es muy auspicioso, ¿no? Como que si hablamos mucho de la santidad y cómo tenemos que vivir los cristianos, es impopular. Mejor cantar y poner buena música, una pantalla grande atrás y de obedecer no hablemos, ¿no? Pero bueno, hay un montón de iglesias así. Pero el tema es que se acarrea consecuencias negativas por no obedecer. Como yo dije, todo lo que yo cité terminaron mal sus vidas. Y el punto de inflexión fue alguna forma de desobediencia. Así que, primero, hemos interpretado mal. Y hemos aplicado peor la palabra legalismo o la gracia. Y hemos mezclado todo. Entonces, consecuencia de eso, los cristianos no obedecen. La Biblia dice blanco, ellos dicen, no que soy legalista. La obediencia no tiene nada que ver con eso. O se toman tiempo también, pastor, ¿no? Porque cuando el Señor da una palabra para obedecerla, por ahí está eso de tomarse el tiempo. Y ayer era lo que hablábamos con el pastor, que algunas mujeres, cuando terminó el vivo, me consultaban por privado que algunas habían hecho, ¿no? Y habían escuchado este tema, pero otra vez, por ejemplo, habían visto y habían tenido la luz ayer a la tarde de estar con el pecado de la ira, pastor. Ajá. Que la ira es lo que le hizo a Moisés, ¿no? Claro, perder la tierra prometida. Entonces yo le dije, mira, es tan importante, qué lindo tu corazón, le dije a una de las hermanas, qué lindo tu corazón, porque está dispuesto nuevamente a no decir, ya lo escuché al tema, uy, cuántas veces, ¿no? Sino que otra vez fuiste guiada por Dios a sacar a luz ese pecado, que es un pecado, ¿no? Que como hablábamos en intimidad y aún como decíamos con el pastor, a veces la ira le trae al ambiente familiar una situación muy, muy triste, y deja heridas y deja un montón de cosas ahí dando vuelta que lleva tiempo reparar cuando hay niños pequeños, cuando hay adolescentes. Entonces yo le decía eso, qué lindo, porque tu corazón está dispuesto, aunque lo habías escuchado el tema, seguís con un corazón dócil al Espíritu de Dios, porque cuidado también, que a veces decimos, ya lo escuché, o esta palabra, ¿no? Que está leyendo el pastor, ay, cuántas veces ya la predicaron o cuántas veces la leí, porque cuántas veces reiteramos algunos pasajes, pero que tengas también esa docilidad espiritual, ¿no? De espíritu, como digo yo, para tomar la palabra de lo que quiere alumbrar el Señor, para corregirlo y no tomarnos licencia también en la obediencia, porque a veces decimos, no, mañana voy a obedecer, mañana voy a concretar lo que sé que estoy en pecado, y no, tampoco eso está bueno, porque aún el tiempo no sabemos, el Señor va a venir como ladrón en la noche, y la licencia en cuanto a la obediencia a veces es peligrosa. Claro. El otro punto que tenía que ver con esto, yo puse que se habla poco y a veces hasta mal, ¿no? de obedecer.
primero que se habla poco en los púlpitos, entonces eso va generando cristianos que no son conscientes, asintomáticos sería, que no son conscientes de que están obrando como no deben o que no están obrando como deben, porque no se enseña tampoco, no se habla de la obediencia al Señor, no se habla de la ira del Señor, no se habla de las consecuencias. Entonces hay toda una generación de cristianos que no ha escuchado nunca las consecuencias de la desobediencia y desobedecen sistemáticamente porque la verdad que no son conscientes. Como dijimos el otro día, pastora, la conciencia se va a agudizar en la medida que conozca más a Dios, que conozca más la palabra de Dios y que me acerque más al Señor. Entonces, si nunca me dicen de lo que es pecado y las consecuencias que acarrea, es probable que yo desarrolle esa inconsciencia respecto a la obediencia y yo considere o califique la obediencia como una cuestión más. Y bueno, de última, no obedezco más tarde, como bien dice usted, pastora, o no obedezco nada. Pero el tema que son las consecuencias, luego las que queremos evitar y las consecuencias vienen. Amén. Entonces, el segundo punto es que se habla poco y se habla mal. El tercer punto lo encontramos, por lo menos lo encuentro yo en mi reflexión en Apocalipsis capítulo 3 y verso 4, donde dice, tienes algunas pocas personas, le dice Dios a la iglesia de Sardi, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y yo he encontrado algunos cristianos que no obedecen, es como que casi piden disculpas por ser cristianos, pastora. Si están en un grupo y para evitar las cargadas, para quitar los motes, como que bajan de su santidad, se podría decir en estos términos, ¿no? Para no ser tan distintos. Claro. Sería, ¿no? Entonces, hacen chiste, ellos hacen chiste. No están de acuerdo con el tipo de chiste, pero ellos tampoco quieren mostrarse tan distintos, claro. Yo digo que son los cristianos que piden disculpas por ser cristianos. Están en una fiesta, a todos les pinta subirse a los bafles y a ellos también les pinta. Después en otra ocasión no lo harán, pero es como que permanentemente están evitando que los vean como raros, ¿no? Entonces, un poco se ajustan a la palabra de Dios, pero otro poco a las demandas sociales, a las demandas del entorno, para no caer, viste, a veces los motes, no te haga el santulón. Y a veces también en las iglesias el que intenta cumplir fielmente, recibe ese mote o esa, de alguna manera ese sobrenombre, esa descalificación de qué te las das o qué quieres mostrar. Entonces yo he visto que algunos cristianos que en determinadas circunstancias obran correctamente, pero si hay una circunstancia medio social y familiar, ellos se van adecuando, digamos. Son como medio esponjas, ¿no? Se van ajustando a las distintas realidades. Entonces, digo yo, si para ellos es importante no hacer tal o cual cosa, el contexto no debería cambiarles esa conciencia o esa valoración que ellos hacen. Y en el caso de tener hijos, pastor, que los hijos vieron que los hijos nos observan, ¿no? Son los que, por eso me reía con este adolescente que me decía, Majito, hablale vos, que sepa que tiene cosas de neurótica. Estaría el adolescente por ahí dando vueltas en casa escuchando el tema, pastor. Es muy probable que paró la oreja, muchacho. Pero uno tiene que ver eso también, qué mensaje le damos a nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos esto que dice el pastor, cuando no tenemos una postura bien, como hablábamos de las convicciones, de los absolutos de Dios, cuando no nos ven convencidos o no nos ven en los absolutos de Dios, sino que nos ven para un lado y para el otro, también ellos los puede perjudicar. Distinto es cuando nos ven que no, la obediencia es obediencia, lo blanco es blanco, lo negro es negro, no existen los matices, y cuando los hijos aprenden esto y lo aprenden desde pequeños, después son adolescentes o son jovencitos que no se mueven de donde se han planteado. Nuestros hijos a veces participan de las clases de la facultad con algunos temas de estos que ahora están muy, ¿no?, de auge, muy de moda. Y ellos tienen su postura, ¿no? Y el otro día Tommy explicaba que había una profesora ahí hablando de la ideología de género y él tenía su postura bíblica, su postura con Dios, y a veces eso está muy bueno porque ellos van a crecer y de acuerdo a lo que nosotros, si nosotros le brindamos eso, que somos medios grises, ¿no?, que hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra, hoy obedecemos, mañana no obedecemos, ese es el mensaje que también les damos. Claro, yo por ejemplo no se podía salir todavía y Juan se tenía los pelos y parecía un león, ¿se acuerda, pastor? Sí. Claro. Y sacarlo a Juan, si el peluquero estaba teniendo en la casa, qué sé yo, con todas las medidas de seguridad, pero... Y era como sacarlo a escondida, Juan, hacerlo pasar por un momento, dijimos, no, que se le siga creciendo el pelo. Que espera que saca con libertad. De hecho, claro, las veces que salió Juan se fue porque habilitaron a salir y la pastora Majo lo llevó ahí a pegar una vuelta y al supermercado. Claro. Pero a veces a todos estos yo les digo, no pidan disculpas por ser cristianos. No pidan disculpas por ser cristianos, claro, por favor. Vivan la espiritualidad sin inconveniente. Si reciben algún mote, bueno, sobrellévelo. Si le dicen santulón, bueno, como dijo una jueza cuando
cuando el tema de no casar a parejas del mismo sexo, dijo yo prefiero agradar a Dios en todo caso y desagradarlos a ustedes, y no que por agradarlos a ustedes algún día desagrade a Dios y Dios me lo demande. Entonces, vivamos la espiritualidad como la vivimos, con la obediencia como la practicamos, y aunque nos cambie el entorno social o familiar, nosotros somos lo que somos y seguimos viviendo como vivimos. Así que eso a veces ha hecho que muchos cristianos no obedezcan, ¿no? Evitando verse en esa posición, como yo digo, casi pidiendo disculpas por ser cristiano. Lo otro es ignorar o minimizar las consecuencias. Y en esto acá aparecen los falsos predicadores, o los falsos maestros, o los falsos expositores, que van generando no una conciencia del pecado, sino una inconsciencia respecto del pecado. Entonces acá ya participamos nosotros, a los que Dios nos ha llamado para dar su palabra. Y entonces quiero que me acompañen al libro de Jeremías, el profeta, capítulo 23, y versos 16 y 27 del mismo capítulo, y también tengo el 32 del mismo capítulo, porque miren qué interesante el reclamo que Dios le hace a los falsos profetas, que hoy serían el equivalente a los falsos maestros, claro, ¿no? Porque si te enseñan mal, o aprendiste mal, y muchas de las consecuencias por desobedecer sea porque no sabes. Por eso, repito lo que dijimos el otro día, tu conciencia se va a agudizar en la medida que conozcas más a Dios, que conozcas más la palabra de Dios y que te acerques más al Señor. Si no conocías lo que dice la palabra de Dios, difícilmente puedas obedecer. Pero gran parte de esa responsabilidad es nuestra, de los que damos la palabra, de los que enseñamos, de los que predicamos, porque si enseñamos mal, entonces van a aprender mal lo que nos escuchan. Entonces yo leo estos 3 versículos, que es un reclamo que Dios le hace a los profetas, el equivalente a los falsos profetas, el equivalente a los falsos maestros, y usted va a ver cómo una mala enseñanza lleva a una práctica equivocada de desobediencia que después acarrea consecuencias. Entonces dice Jeremías 23, primero versículo 16, como dije, 16, 27 y 32, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan. Y le dice Israel, respecto de algunos profetas de Israel, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la palabra del Señor. Y luego dice el 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que a cada uno a su compañero y a modo de su padre se olvidaron de mi nombre por Baal? Es decir, le está reprochando, los hacen olvidar de lo que yo les dije. Ustedes diciéndole otras cosas, claro. Es como si yo dijera, che, tu mala enseñanza, a un colega, a un pastor, le hace olvidar a la gente que te escucha lo que Dios dice en su palabra. Entonces, eso le está reprochando el Señor a esos falsos profetas. Por lo que ustedes les están enseñando, los hacen olvidar de lo que dice mi palabra o de lo que yo digo en mi palabra. Y luego dice el 32, he aquí, dice el Señor, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y de los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas, y que yo no envié ni mandé, y ningún provecho le hicieron a mi pueblo, dice Jehová. Así que esto de las malas enseñanzas, entonces de las enseñanzas equivocadas, de ignorar o hacer ignorar por parte de los que predican las consecuencias del pecado, ha hecho que muchos cristianos no obedezcan la palabra del Señor. Y por último, en Judas es un solo capítulo, el versículo 4, dice algo que tiene que ver con lo que mencioné hoy, porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acá había un grupo de que mediante la mala enseñanza habían hecho que muchos tomen como libertinaje la gracia del Señor. Es decir, se habían hecho una idea de que porque estamos en la gracia, que lo dije hoy temprano, este es el texto que fundamenta eso, medio como que estamos en la gracia, listo, Dios nos cubre, la gracia nos cubre, vivamos pata para arriba. Ese tipo de malas enseñanzas lo que hace es que genera una generación precisamente de cristianos que no obedecen la palabra del Señor. La falta de formación bíblica y de conocimiento de Dios hace que también los cristianos no obedezcan la palabra del Señor.
El libro de Jueces es un buen caso para eso, porque dice el libro de Jueces, miren, vamos a comparar por un momento, lleguen hasta el libro de Jueces. Están ahí con la Biblia todos, ¿no? Todos están con la los Biblia. mensajitos, ¿eh? ¿No se ven? No, ahí quedaron congelados. Ah, se quedaron Pero congelados, yo acá los qué veo. lástima. ¿Usted lo ve ahí? Sí. ¿Tienen los hermanos ahí la...? Sí. ¿Sí? Jueces capítulo 2, mire, vamos a comparar esto porque es maravilloso. Por lo menos a mí me gusta mucho cómo toda una generación que desconoce la palabra del Señor y desconoce al Señor, por consecuencia va a desobedecer. Si no conoce ni a Dios ni a su palabra. Mire, Jueces capítulo 2 y verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho en Israel. Así que ahí se movió él un poquito. Sí. Qué importante es esto que dice el libro de Josué. Porque se levantó una generación, y mire hermano o hermana que nos está mirando, si usted no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, si no le enseña las consecuencias de errarle, de no hacer conforme a la palabra del Señor, va a tener consecuencias sobre su propia familia. Eso es lo que le pasó a Israel. Se levantó toda una generación que no conocía a Dios, no registraba la Biblia ni los hechos de Jehová. Claro, ahora en el capítulo 21 y el verso 25 vemos las consecuencias de toda esta generación. Este periodo, pastora, alguna vez me tomé el laburo de buscarlo, duró 320 años, el periodo de los jueces, ¿no? Arrancó así este periodo, 300, mire, varias generaciones, casi 10 generaciones pasaron por lo mismo. Y mire cómo termina este libro, diciendo, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina este libro, de un periodo nefasto para Israel. Entonces yo puse acá como punto la falta de formación bíblica, la falta de instrucción en la palabra, la falta de transmitirle a nuestros hijos las verdades espirituales, hace que toda una generación se levante que hace lo que le parece, lo que mejor le parece, porque no tiene conciencia de los resultados negativos de desobedecer al Señor. Así que estas son razones que yo he encontrado, pastora, por qué los cristianos desobedecen Pastor, al Señor. acá me preguntan, Sí, escucho. ¿cómo puede ser que una persona que tenga conocimiento de la palabra la predique haya pecado? Supongo que tendrá alguna persona en la mente, Puntual, ¿no? claro. Bueno, en realidad Es que la comunión también es importante. nadie está libre. No. Cuando uno mira la vida de estos hombres que yo mencioné, Claro. en algún punto descuidaron su espiritualidad. Claro. Por eso que titulamos hoy espiritualidad asintomática, Claro. porque no dejaron de ser lo que eran, pero no había síntomas de lo que eran. Es decir, no se reflejaba en su vida diaria que eran lo que eran, esos siervos de Dios, temerosos de su palabra. Y ahí empieza la declinación. Cuando uno le abre la puerta, como siempre dice la pastora, o decimos en esta iglesia, cuando uno le abre la puerta al enemigo, la verdad que el enemigo entra y hace estragos en la vida. No alcanza con conocer la verdad si descuidamos nuestro diario andar con el Señor. Como De hecho, siempre decimos, si no trabajamos en lo que tenemos, como pecado, como debilidad, ¿no? Las debilidades se trabajan. Y en este caso es comunión también con Dios, porque yo puedo conocer mucho la palabra, que de hecho siempre ponemos el ejemplo, yo pongo, pastor, el ejemplo en los talleres, pongo el ejemplo de los curas, ¿no? Los curas la mayoría tienen doctorado en teología, y sin embargo hemos escuchado historias de curas, como también de pastores, que han fallado a Dios y han pecado. Pero tiene que ver la comunión, la intimidad con Dios también, no solamente el conocer la palabra, sino el intimar con Dios. Y lo que siempre apelamos con el pastor Juan, a una búsqueda de Dios en el interior, el que no queden puertas abiertas en el interior, porque cuando quedan puertas abiertas, por eso yo ayer justamente lo que más le decía a estas chicas, es que lindo que lo volviste a hacer y hoy volvés a tener luz. ¿Por qué? Porque muchas veces me relajo, total ya lo escuché, bueno, mientras lo escucho, no repaso los muebles, total yo no tengo nada. Y yo le decía al pastor que yo repasé el tema estos días y yo también me encontré con cosas. Y a veces tus hijos, por eso tenés que usar a tus hijos adolescentes, a tus hijos jovencitos, los tenés que usar, porque ellos te hablan con la verdad, porque ellos aprendieron a manejarse con la verdad. Si vos les enseñaste a vivir en la verdad, ellos viven en la verdad. Y aunque a veces nos digan cosas que no nos gustan, nos están diciendo una verdad y nos están diciendo algo que a lo mejor no estamos bien. Pero la comunión también, mis hermanos, no solamente lo que
la instrucción en la palabra o estudiar la palabra, porque hay muchos estudiosos de la palabra que se han alejado de Dios. Sí. Y todos estos casos que el pastor Juan está mencionando son siervos de Dios, personas de Dios que han estado muy cerca de Dios. Moisés le vio casi cara a cara al Señor, al Padre, ¿no? Ahí no lo vio, pero estuvo ahí en intimidad, en presencia, y sin embargo hubo algo que Dios no le gustó en su corazón, y fue esa ira, fue eso que él tenía guardado en su interior. Entonces es la comunión también, por eso que creo que los domingos y cada reunión que estamos juntos, el consultorio, no tires la toalla, los jóvenes también, es un apelar a buscar a Dios en intimidad, mucho más en este tiempo que se han levantado cosas que son reales en nuestra vida y que se han levantado y que están, y que justamente es la palabra con la comunión y el obedecer. Muy bien, yo creo que estas cosas que son más individuales y también en lo colectivo a veces, porque cuando lo hace más de uno o hay malas enseñanzas, claro, eso es más abarcativo, ¿no? Más que tiene con la comunidad. Pero yo creo que hay dos puntos ahora que me parece que también han afectado la santidad o la obediencia, cuando la iglesia no ha sido restauradora, no ha sido contenedora ante los errores que todos cometemos o hemos cometido. Aún los pecados también, claro, voy a ponerle nombre concreto. Claro. Y las iglesias o las comunidades no han sido muy restauradoras. Entonces es como que el que falla perdió, no tiene más oportunidad, claro, y ya lo condenamos y lo mandamos al infierno. Y no es ese el mensaje de la palabra del Señor. No es ese el sentido de la obediencia. No es que estamos todos con un Dios severo que está esperando que nos equivoquemos para pegarnos, como a veces algunos han interpretado y han hecho un ministerio eclesiástico, claro, y una iglesia que se comporta del mismo modo. Claro. Entonces, eso también ha fallado en la iglesia cristiana para que aquel que trataba de vivir en obediencia o que venía viviendo en obediencia y un día falló, no encontró la oportunidad de Dios, ni encontró la oportunidad de la gracia de Dios tan anunciada, tan revelada en la palabra del Señor como la santidad. Aquel que falta, aquel que desobedece, ¿qué pasa? ¿El fin del mundo se termina? No, claro. ¿Dios lo desecha para siempre? No. Entonces, como la iglesia no ha sido restauradora en muchos casos, entonces también se ha perdido el sentido de la obediencia, porque ese que falló cree que ya está condenado y no vale o no sirve volver a encaminarse en los caminos. Así que yo voy a leer para eso, pastora, Gálatas capítulo 6 y verso 1, y a este punto le voy a decir cuando la iglesia no restaura, o la restauración que no es, ¿no? Cuando alguien ha fallado. Porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en alguna desobediencia, podríamos decir, vosotros los que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose que ustedes estén en el mismo lugar del que está tentado. Amén. Así que la iglesia también tiene que ser restauradora cuando alguien desobedece, porque no es mirarnos con una lupa a ver dónde está el que desobedece para decirle al pastor. La iglesia tiene que restaurar, tiene que ser restauradora, tiene que servir para que la persona entienda que lo que hizo no estuvo bien, pero luego que pueda reinsertarse, porque si el mensaje que damos de la iglesia es, le erraste y ya está, listo, desobedeciste, no calificás más, entonces esa persona nunca se va a ver ni bendecida por Dios, ni restaurada por Dios, ni puesta otra vez en el seno de la iglesia para que siga viviendo la vida normalmente. Amén. En este caso, pastor, acá me están poniendo por privado esta familia que hablan de un pastor que han tenido. Sí. Bueno, también el pastor se puede arrepentir y Dios lo va a perdonar y Dios lo va a restaurar y Dios lo va a restituir. Y si vos también en algún momento estuviste con ese pastor, que vos puedas orar y puedas bendecirlo junto a su familia, ¿no? Y que realmente, como dice el pastor Juan, saber que si alguien se equivoca, aún dice la palabra, aquellos que creen que son espirituales tengan cuidado de no caer. De no verse en la misma. Así que eso es una lección para todos nosotros y la iglesia de alguna manera recuperar ese espíritu restaurador. Porque a veces cuando hablamos de la santidad y la obediencia parece ser que estamos buscando a ver quién falla para tirarle toda la Biblia encima, la ley de Moisés, la ceremonial, la moral y el evangelio y todo lo que podamos. No es para eso tampoco, Hay personas que han desobedecido y las han escrachado, las han enterrado en su error, sin enseñarles de la gracia de Dios, que es restauradora. Así que atenti con eso, porque también eso hace
que el cristiano que desobedece vea imposibilitada su restauración, porque también forma parte de las malas enseñanzas. Y lo segundo, no solo la restauración que no es, sino esto que se encuentra también en Gálatas capítulo 2 y verso 11, dice, hablando Pablo acerca de Pedro, del otro apóstol, porque cuando vino Pedro a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, una actitud condenatoria con el que se equivoca. Claro. Entonces, si no lo restauramos y encima lo condenamos, primero que no estaríamos cumpliendo con el ministerio de la iglesia de restauración, ¿no? Porque la iglesia está para restaurar. Pero a la vez condenamos a la persona que le erró. Entonces, ¿cómo va a verse restaurada la persona si no tiene la posibilidad? Si enseñamos que el que falla pierde. Claro que hay consecuencias que ya tenemos que enseñar y advertir, pero la verdad que es tan cierto como eso es la restauración que Dios puede tener una familia, una persona, un individuo, o toda una familia también, ¿no? Que puede ser restaurada. Pastor, dice acá una pregunta también privada. Con el tema que están hablando, pregunto en cuanto a la restauración, cuando te tiran con la Biblia encima, pero no sentís el amor a la hora de ser ayudado. Claro, pues eso es lo que estamos diciendo, por eso cité ese versículo que es clave, el 6.11. Primero Pablo en el 2.11, en el 6.1, perdón, y en el 2.11 Pablo condenando a Pedro, porque Pedro era de estos hermanitos que, le erraste y ahora te tiran con toda la ley de Moisés. Y más adelante Pablo dice, si alguien ha caído, si alguien ha desobedecido, restáurenlo, no lo perdamos. Claro. Yo dije el otro día, pastora, una frase que me acordé de Nicky Cruz, que la iglesia es el único ejército que mata al soldado herido, ¿sí? Claro. Para que está herido lo matamos encima. Y yo para esto no es un permiso para pecar, ni mucho menos, porque hay consecuencias nefastas para el que desobedece, y yo se lo digo. Es mejor siempre obedecer y esperar la gracia de Dios de los resultados de la obediencia. Pero la verdad es que cuando alguien falla, como puede pasar con cualquiera de nosotros, también es verdad la doctrina bíblica de la restauración, de la restitución y de que Dios sana y levanta a aquel que ha desobedecido, que se ha equivocado. Lo que tiene que entender la iglesia es precisamente ese ministerio que Dios le ha asignado a los pastores y a la iglesia en su conjunto de restaurar y de no condenar. ¿Bien? Hasta acá todas razones por las cuales los cristianos no obedecen, según mi mirada. Y ahora, ¿por qué es tan importante obedecer, pastora? Claro. Vi por ahí que una hermana había puesto obedecerle es amarle, es uno de los puntos. Sí. Pero ahora vamos a la parte positiva. Usted repase por ahí si ha andado medio revelado, medio en desobediencia, a lo mejor le ha pasado alguna de las cosas que yo dije anteriormente. Pero ahora vamos a ver a la parte positiva, ¿no? ¿Por qué es tan importante obedecer? ¿Por qué es tan bueno obedecer la palabra del Señor? Yo podría ir a un argumento simplista, pastora, muy simplista como es. Lean el capítulo 28 de Deuteronomio y usted va a encontrar los resultados o consecuencias de obedecer, los resultados o consecuencias de desobedecer. Y listo, léalo tranquilo y con eso suficiente respuesta que le pudiera dar, pero la verdad que hay otras cosas ricas en la Biblia, porque es muy importante. A ese capítulo yo 28 de Deuteronomio le llamo el resultado espontáneo, o el resultado... Sí, el resultado espontáneo. ¿Qué puse por acá? El resultado espontáneo, cuando automáticos. Cuando Dios dice, hace tal cosa, va a tener tal o cual resultado, yo lo aplico tal cual. Hago tal cosa, espero tal o cual resultado. No existe más el engrudo. Alguna hermana de las viejitas, cuando escaseaba la boligoma, ahora los chicos no hay, pero viste que tienen boligoma de distintas marcas. Viene uno en gel, el otro en barra. Allá hace tiempo y a lo lejos, se mezclaba harina, creo que era con agua, ¿no? Sí, harina con agua. Y se le llamaba engrudo. Si hay algún veterano por ahí que nos esté mirando. Y con eso se pegaba hojas. Sí. Éramos medio pobres. Se usaba para pegar. Claro. Yo al capítulo 28 de Deuteronomio lo veo como eso, ¿no? Como el resultado automático. Mezclás agua con harina, engrudo, digamos. No falla. Así que lo que yo aliento a los cristianos, obedezcan, las promesas de Dios se van a cumplir, porque si no Dios fallaría. A mí ni remotamente se me cruza la idea que Dios va a fallar, entonces digo, hago lo que Dios dice en su palabra, espero la respuesta, el resultado automático, como le llamo yo. Dios puso los principios bióticos, por ejemplo, las plantas, yo la entierro, la planto, le echo agua, tiene que crecer, lo demás lo hace Dios. Entonces yo veo que tengo que hacer yo, en esas demandas de Dios, trato de hacerlo, resultado automático, espero que Dios lo haga. Pero vamos a ver algunas otras cosas interesantes, eso de Deuteronomio, porque es muy bueno, porque habla de todas las áreas del ser, como consecuencia de la obediencia.
Dice, alguna vez prediqué, obedece y échate a dormir, como que lo único que tendríamos que hacer es obedecer y después hacer la plancha. La verdad que era un buen mensaje ese que Dios me dio en su momento, porque la verdad que Deuteronomio pareciera ser que sugiere esa idea, ¿no? Obedezcan y échense a dormir después. Hagan lo que tienen que hacer ustedes y descansen, porque habla del progreso espiritual, del progreso material, Amén. de la bendición familiar, de la bendición matrimonial, como que no está todo resuelto, ¿no? Así que recuerdo haber titulado ese sermón, Obedece y échate a dormir, pero hoy vamos a ampliar un poquito más, porque es interesante algunas cosas que dice la palabra del Señor respecto de por qué es tan importante obedecer. Amén. Y yo encontré algunas razones motivadoras para transmitirle a los hermanos, para que se inspiren, para que se motiven a obedecer al Señor a partir de este día de hoy. Y la primera razón que quiero dar la encontramos en el libro de Apocalipsis. Primero vamos a ir a Juan, porque el de Apocalipsis se me perdió. San Juan, capítulo 14, que algo mencionó una hermana allí que miré al pasar, donde dice San Juan capítulo 14 y verso 23, y tiene que ver con la obediencia, es una evidencia de nuestro amor por Dios. Si nosotros decimos amar al Señor, debe verse evidenciado, debe haber un síntoma, ¿no? Es sintomático la obediencia como es el amor por Dios, como es obedecer a su palabra. Porque mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. El que guarda mi palabra, Amén. mi Padre lo amará, y vendremos a él, y esto de haremos morada en él, Amén. habla de intimidad con Dios. Amén. No hay posibilidad de intimidad con Dios si no guardamos su palabra. Amén. O dicho en otras palabras, la obediencia evidencia, pastora, nuestro amor por Dios. Así es. En la medida que amamos a Dios, obedecemos su palabra. Es decir, cumplimos con su voluntad. Deseamos obedecerle, ¿no? Cumplir con su voluntad. Claro. Porque una definición de obedecer que me gustó, que leí esta tarde, es cumplir con la voluntad de otro. Cuando yo obedezco al otro es cumplir con la voluntad del otro. Así que, aplicado al Señor, en este caso, como el propio Jesús dijo, el que me ama va a cumplir lo que yo he mandado. Así que, como puse el otro día en un estado, pastora, la espiritualidad no se mide por el culto, la espiritualidad se mide por la obediencia. Claro. Los asintomáticos espirituales, podríamos decir así, Claro. Evidencian que evidentemente no están obedeciendo a Dios. Cuando el síntoma no es la obediencia a Dios, entonces lo que nos está mostrando es que Claro. no estamos dando evidencia de nuestro amor por Él. Es importante eso en los términos que Dios lo planteó. Amás al Señor, amamos al Señor, pastora, obedezcamos su palabra entonces. O dicho de otra manera, obedecemos su palabra, pastora, bueno, evidencia de que lo amamos. Si no, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Luego en el capítulo 15 del mismo libro de San Juan, pero el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es excluyente para una amistad con Dios. Amén. Es excluyente. Si no guardamos su palabra, no podemos tener amistad con Dios. Así que la obediencia tiene estas riquezas. No solo, como dice Deuteronomio, que hay una serie de consecuencias en todos los órdenes de la vida para que nos vaya fantástico, sino que dice, quieren ser mis amigos o quieren perseverar en esa amistad conmigo, tienen que obedecer mi palabra, tienen que guardar mis mandamientos, porque dijo Cristo, de alguna manera, dijo el Señor, vosotros sois mis amigos solo si hacen lo que yo les mando, solo si hacen lo que yo les mando. Así que no solo es una manifestación de nuestro amor por Dios, la obediencia, sino también para conservar nuestra amistad con Él. Porque si no es excluyente la desobediencia, es decir, nos separa del Señor y perdemos ese contacto, como decía el Señor, vendremos, haremos morada, ese contacto íntimo con Dios. No existe la vida de desobediencia y la intimidad con Dios, es incompatibles. La intimidad con Dios es a base de la obediencia, entre otras cosas. Y no siempre, pastor, la obediencia es lo que a mí me gusta
o cierra lo que yo espero. Muchas veces tengo que obedecer en contra de lo que a mí me guste, o en contra de lo que yo espero, o en contra, muchas veces tenemos que obedecer pese a que nos guste o no, ¿no? Porque en este caso, pastor, de la pregunta que nos había quedado el sábado pasado, a veces a una mujer que conoce a un hombre, ¿no? que obviamente sabe que va a sufrir, negarse a esa relación, y seguramente que no es lo que ella desea, pero por obediencia a Dios muchas veces hay que, bueno, morir a la carne, morir a los deseos, y no siempre el obedecer a Dios cierra con lo que nosotros queremos. Claro. Esa es una realidad. A veces tenemos que morir. Es que se pone en juego más la obediencia cuando yo no coincido con Dios. Claro, claro. Ahí se pone en juego la obediencia. Claro. Porque cuando yo coincido con Dios, con lo que me está pidiendo, y claro, sintoniza con lo que yo quiero, la verdad que obedecer claro, es muy meritorio. Se nota la vocación de obedecer cuando Dios me está pidiendo cosas que yo no estoy dispuesto a ceder o a dejar. O a dar. Entonces, ahí se pone en evidencia. Hablábamos en este tiempo, no tire la toalla, hablábamos con mujeres de vicios, ¿no? De vicios que en este tiempo se han potenciado, vicios que se habían abandonado y que ahora por el tema de todo lo que ha pasado han retomado esos vicios. Pero si bien es secreto, digamos, muy escondido el tema del vicio, porque lo sabe la persona y Dios nada más, yo lo que les decía es eso, es que es obedecer y morir a vos también, morir a vos, morir a tu carne, morir a ese deseo de que, bueno, de ese placer o de esa llenura, entre comillas, que te da el vicio, pero por amor a Dios tenés que responder y tenés que morir a vos. ¿Y cuántas veces lo tenemos que hacer eso, mis hermanos? Muchas veces la obediencia no pasa por lo que yo quiero o por lo que yo deseo. Y a veces Dios nos cierra la puerta a ciertas cosas también, que nosotros creíamos que estaban en su voluntad. Y Dios dice, no quiero que vayas por ese camino, quiero que vayas por otro. Y a veces no es lo que nosotros esperamos, porque nosotros teníamos sueños o teníamos... Y Dios dice, no quiero que vayas por allá, quiero que vayas para el otro lado. Y a veces es, ¿no?, agachar la cabeza, como digo siempre yo, pastor, y hacerle la veña al jefe, porque el que manda es el jefe y él sabe lo que es mejor para nosotros. Siempre sabe lo que es mejor. Cuando tiene que ver con nosotros, nuestros intereses, la verdad que obedecer no se pone en juego. Claro. Cuando Dios me está pidiendo algo que yo no quiero ceder, ahí no se pone en juego mi obediencia, mi devoción a Dios, mi temor por el Señor, y si cumplo o no con lo que Él me está. Y aprendemos a crucificar la carne, pastor, también. Aprendemos a crucificar la carne, aprendemos a crucificar, ¿no?, los deseos de la carne. El yoísmo serían para los psicólogos. Claro. Mi yo, Juan Esteban Rolón, y que tiene que quedar crucificado ahí en la cruz. Voy a pedir a algún hermano de los que está en su casa un poco más libres que yo en este momento, para que busquen un texto que aparece en Apocalipsis, porque yo no es el que tengo acá, donde dice, estos son los que han guardado la fe en Jesús y los mandamientos. Y la pastora va a chequear ahí qué texto es, porque es algo que quiero decir respecto de eso. Pero ahora vamos, todo el resto, vamos a ir a San Juan capítulo 15 y verso 7, porque dice el Señor que la obediencia no solo que es excluyente para una amistad con Él, sino que es excluyente para recibir resultados o respuestas, que a veces uno se pregunta, Señor, ¿pero por qué? ¿Y por qué, Señor, estoy tanto tiempo esperando? Y a veces es porque no hemos obedecido su palabra, porque no alcanza con que nosotros pidamos, sino que hay condiciones, como vamos a leer ahora, que de alguna manera el Señor está esperando de nosotros una vida de obediencia para darnos eso que nosotros pedimos. Entonces yo digo, en virtud de esta palabra que voy a leer y otras que hay en la Biblia, muchas bendiciones están demoradas, no llegan a nosotros en tiempo y forma, porque evidentemente no estamos obedeciendo a su palabra. Porque mire lo que dice pastora 15. ¿Lo encontró usted, pastora? A ver si será este. Sí, ese es. Perfecto, 14:12. 14:12. Muy bien, ya la pastora lo encontró. Ya lo vamos a leer. Pero primero vamos a de San Juan 15:7. Dice, si permanecen en mí. 2. Y mis palabras permanecen en ustedes. No alcanza con estar en Cristo si no tenemos una vida de obediencia a su palabra. Porque seguramente lo primero, todos lo alcanzamos. Si usted nos está siguiendo ahora, seguramente es cristiano, está en Cristo. La segunda es, ¿y ha guardado la palabra del Señor por estar en Cristo o no? Porque si no guardamos su palabra, no alcanza con estar en Cristo. Repito lo que dijo Jesús, si permanecen en mí, estar en Cristo. 2, y mis palabras permanecen en ustedes, ya esto es obediencia a la palabra. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Solamente ahí
pedid todo lo que queráis. Entonces yo digo, ¿cuántas, pastora, cuántas respuestas estarán demoradas? ¿Cuántas bendiciones nos llegan? Porque evidentemente, como dijo Cristo, estamos en Él, pero no guardamos su palabra. Entonces pedimos, y es condición la obediencia para recibir. Y esto no tiene que ver con la meritocracia, no es que porque el mérito es mío, porque para obedecer también necesitamos de su gracia y de su espíritu, si no podemos obedecer, así que todo redunda en gloria a Dios en todo caso. Pero tiene que existir la vocación en mí de querer vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces, como dijo Cristo, es un condicionante para una respuesta favorable. A lo mejor estés esperando cosas del Señor y no llegan. Bueno, por lo menos repasá, no solamente si estás en Cristo, sino también si las palabras de Cristo están en vos. Si tan real es como que vos estás en el Señor, como que cumplís sus palabras sería, para que como dice Cristo, tengamos una respuesta favorable a nuestros pedidos. Perdón, pastor. Sí, hay alguien que comparte acá que está muy bueno y por eso con el pastor, además de que oramos, ¿no? Le pedimos a Dios que Él nos dirija en cada sábado, en cada viernes. Y ustedes se habrán dado cuenta que es como que vamos hilvanando la cosa. A veces el mismo pastor trata de ver el no tires la toalla o trata de ver qué hablamos para hilar. Y acá alguien pone algo muy interesante, la verdad que es muy interesante y puede ser también lo que estés pasando vos. Dice, así es. Y cuando hay dolor, cuesta más saber cuál es la voz de Dios y cuál es la mía. Es cierto eso y está muy bueno, hay que resolver primero el dolor. Por eso no tiren la toalla. Hay que resolver primero las situaciones de dolor, porque en una situación de dolor se confunden las voces. Eso es una verdad, y está muy bueno, pastor, esto también, bueno. compartirlo porque está muy real. Eso es un corazón abierto, eso es un corazón realista. Entonces hay que resolver el dolor para luego distinguir las voces. Muy bueno. En No tiren la toalla, muchas de las cosas son para resolver el dolor, son para resolver las frustraciones, son para resolver las cosas que no han quedado resueltas. Y esto que está diciendo el pastor hoy, ¿no? Y a partir de resolverlo ya hay visiono distinto para poder obedecer. Tengo la mente más clara, muy bueno. Por eso lo compartimos. Bueno, entonces repaso. Son evidencia de nuestro amor por Dios. Es excluyente la obediencia para tener amistad con Dios y de alguna manera es un condicionante para recibir una respuesta favorable de parte del Señor. Y lo digo nuevamente, no alcanza con estar en Cristo si sus palabras no están en mi vida diaria. Amén. Yo estoy en Cristo, pero además sus palabras tienen que estar en mi vida diaria. Entonces ahí sí, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Y lo último quería decir, que está en el Apocalipsis, capítulo 14 y verso 12. He aquí, dice el ángel, la paciencia de los santos. Amén. He aquí la paciencia de los santos. Amén. Y agrega, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Amén. He aquí la paciencia de los santos. Amén. En muchas iglesias se enseña a guardar la fe en Jesús, pero no a guardar los mandamientos. Y lo que se celebra en el cielo, la paciencia de los santos, aquellos que guardan la fe en Jesús y guardan sus mandamientos. Amén. Para los que tengan dudas, en el Nuevo Testamento se repiten exactamente los mismos mandamientos de los 10 mandamientos, en los que se incluye toda la ley y los profetas, bueno, se repiten en el Nuevo Testamento. Amén. Es decir, que en el cielo no solo se celebra que conservemos la fe en Jesús, sino también se celebra que obedezcamos su palabra. Y como dije, trae consecuencias fantásticas, favorables, muy favorables sobre nuestras vidas. Y si no, si tiene dudas, léase el capítulo 28, donde va a haber las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Entonces creíamos conveniente con la pastora Majo para este día, después de haber enseñado cómo entender la voluntad de Dios, que por lo menos nos hagamos un test de, ¿es síntoma de mi espiritualidad que yo estoy obedeciendo al Señor? ¿Forma parte de mi vida diaria el aplicar las verdades cristianas? ¿Me he conformado con estar en Cristo, pero la verdad que hago en la diaria lo que me parece? Bueno, nunca experimentaré entonces el resultado de las bendiciones de obedecer. Seguiré haciendo lo que me parece, pero nunca experimentaré el resultado de vivir en obediencia. Así que el llamado de esta tarde, hermano, ahora que usted sabe lo que Dios espera de usted, es que pueda obedecer. Recuerde, Adán, Moisés, Sansón, Salomón, todo el pueblo de Israel, Capernaum, no alcanzó con todo lo que Dios hizo por ellos. Ellos en un momento le dieron la espalda a Dios, comenzaron a hacer aquello que Dios decía que no hagan y comenzó su declinación. No importa haber visto el mar abierto como lo vio Moisés, la nube, hablar con Dios cara a cara,
porque el Señor le dijo, ¿te acordás ese día que no me glorificaste? Bueno, ese día yo resolví, vas a mirar la tierra y no vas a entrar en ella. Así que, hermanos, amados, queridos, también es importante lo que dijimos sobre la restauración. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 1, a veces las iglesias no son restauradoras. Y hemos sepultado, hemos enterrado en su error, o en sus pecados, si usted quiere, a un montón de cristianos sin darle la oportunidad que Dios les da. Así que también seamos restauradores. Atendamos todo el consejo de Dios. No seamos como Pedro, que era de condenar. Tengamos una mirada conciliadora para ese cristiano que ha fallado y el Señor. Y sigamos enseñando sobre las consecuencias de la desobediencia, porque seguramente advirtiendo a otros tantos, estaremos ayudando a que no caigan en esos estados. Amén. Pero aquel que cayó, restauremos, ayudémoslo a conciliar con Dios y nosotros seamos agentes de bendición. Muy bien, pastora. Muy bien. 19, casi 10 minutos ya. Vamos a ir cerrando las puertas de este consultorio. Espero que usted sea un cristiano con síntomas, sería un cristiano sintomático, y no que simplemente sea un cristiano, pero que no haya ningún signo de que lo evidencie. Que todos puedan ver en usted, en su obediencia a la palabra de Dios, síntoma de que es un amigo de Cristo. Amén. Sea un cristiano sintomático. Amén. De todos los síntomas de su relación con el Señor. Los bendecimos, los amamos en el nombre del Señor. ¿Quiere orar usted, pastora? ¿Quiere que ore yo? ¿Cómo lo quiere hacer? El pastor. ¿Quiere que ore yo? Bueno, se va a tomar vacaciones la pastora. Ya estuvo ayer ella. Y mañana los esperamos como siempre hacemos, pero para el final después nos despedimos. Amén. Mi deseo de todo corazón es que vivan vidas de obediencia y que disfruten los resultados. Amén. Porque son maravillosos, fantásticos. Para la vida en todos los órdenes. Amén. Amén. Porque Dios lo ha prometido. Para mí, como dije, la porción de coso es resultado automático. Yo hago lo que tengo que hacer, espero, ni por las tapas se me ocurre que Dios no haga lo que tiene que hacer. Amén. Así que espero, resultado automático. Para mí, espero que Dios lo haga. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos las gracias. Gracias, Señor. Por tu bendita palabra. Gracias. Te damos las gracias por tocar de tu palabra estos temas, Señor, que a veces no se tocan tan asiduamente, pero que traen tanta bendición a nuestras vidas. Gracias. Tantos han sido engañados como los falsos profetas, hoy los falsos maestros, enseñando no las consecuencias del pecado, sino enseñando cosas que tú no enseñas, o como dice, dando falsas esperanzas, en tanto y no se han cumplido luego, y se han frustrado. Así que yo te ruego, Padre bueno, que esta palabra pueda ser de bendición, que puedan tomar la firme decisión de no solamente estar contigo, como seguramente están, sino de que tus palabras estén en ellos, Sí, Señor. que eso es una vida de obediencia. Ayudes, Jesús. Y Padre Santo, si alguno se ha equivocado, si alguno ha pecado, aún se ha caído en desobediencia, que la iglesia pueda ser restauradora, Sí, que Señor, nosotros como que siervos tú tuyos perdones. podamos ser restauradores, que no seamos como Pedro, que fue reprendido por Pablo porque era de condenar a las personas en su error, Oh, en su Señor. equivocación, que podamos, como dice el propio Pablo en esa misma carta, capítulo 6, Señor, ustedes en que el nombre ven de a alguien Jesús. equivocarse con espíritu de mansedumbre, restáurenlo, no Amén. sea que ustedes luego pasen por el mismo proceso en otro momento. Así que danos esa gracia de poder restaurar Amén. aún al Amén. que se ha equivocado en Bendito su andar. Y eres. saber que tiene de parte tuya una oportunidad, pero que nosotros también seamos parte de esa oportunidad Sí, Señor. que tú les das. Porque Sí, a veces vos perdonás y das oportunidad y tu iglesia no. Por eso que podamos aprender nosotros también a restaurar y a dar segundas oportunidades Gracias, como tú das. Señor. Así que gracias te damos por tu palabra de esta tarde. Gracias, A ayudarnos a vivir en Jesús. obediencia Bendito sea tu nombre, y a Señor. evitar todas las consecuencias desagradables por la desobediencia. No Gracias. queremos terminar como Sansón, ni como Salomón, ni como Moisés. Queremos terminar nuestros días llenos de bendición como la que tú prometes a aquellos que obedecen. Amén, Señor. Señor, como dije alguna vez y termino con esto, una vida bendecida es una larga vida en obediencia. Gracias, Señor. Una vida bendecida es una larga vida en Oh, obediencia. Señor. No obedecer mucho por poco tiempo, obedecer poquito por mucho tiempo, es obedecer siempre mucho durante mucho tiempo. El resultado, una vida más que bendecida. Gracias, Gracias Señor. te doy, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén.